parece si iniciamos la clase, esta clase de interculturalidad, de educación intercultural, con estas dos lecturas? Vamos a iniciar con la primera lectura, que es precisamente la lectura de la sesión 5, que es educación y diversidad. ¿Sale? Que es educación y diversidad. Y no sé si tengan algún comentario, algo que quieran, alguna participación. ¿No? Ok. Espero que las participaciones se vayan dando en el transcurso de la clase. ¿Sale? Primero vamos a ver qué cosa es la diversidad. Sí, Bere, sobre la lectura, ya estamos viendo las lecturas de educación y en la diversidad. Bueno, pues, Adelante. este, bueno, lo que vi que decía era que las escuelas deben de tener una igualdad, así Ujú, como como la diversidad de todo el alumno, que tenga y que no debe de existir alguna discriminación por el docente o compañero, ujú, que igual se debe de promover el respeto a la individualidad, la atención y la educación a los ritmos que el alumno requiera. ok, Eh, y que pues que todo el alumno tiene que ir adquiriendo su individualidad dependiendo de su entorno en el que se va desarrollando, así como por ejemplo en la escuela, en el medio de donde vive, bueno, cada quien va adquiriendo como que su propia personalidad y su individualidad. ujú, Eh, bueno, y que igual en el ámbito, decía algo como que en el ámbito económico, ujú, que puede provocar una desigualdad basándose ya sea que pues, uno tiene más economía que el otro y así, ujú. que igual pues que se genera como que no existe la igualdad o la diversidad entre compañeritos que faltan como que ese respeto. Entonces, pues lo que el enfoque de la lectura más o menos era de que pues que debe de existir la igualdad para todos Ujú. y pues no que no tenga una como una discriminación. Ok. Bueno, en un momentito te doy la palabra, Jazz. Me parece que levantaste la manita. Sí, nada más comentar algunas cosas así rapidísimo para darles oportunidad a que todos participen. Eh, Habla de la igualdad, en realidad tendríamos que buscar la equidad. Por ejemplo, yo con ustedes o todos nosotros no somos iguales, ¿no es cierto? Somos totalmente diferentes y en ese sentido no tendríamos que pugnar por la igualdad, tendríamos que pugnar por la equidad. De hecho, busquemos por ahí, investiguemos cuál es la pedagogía de las diferencias, ¿no? Hay que pugnar por la pedagogía de las diferencias. Yo soy totalmente diferente al otro. Y en ese sentido, en esa diferencia, no tendría yo por qué aspirar a una igualdad. ¿No? Ese es un grave error de la educación, por ejemplo, en este sentido de homogenizar, ¿no? A los educandos, a los discentes. Por ejemplo, todos van con el mismo uniforme, pero quizás algunos van sin desayunar o algunos van sin tener dinero para el recreo. Es decir, no se puede llegar a la igualdad, se homogeniza, ¿no? Pero en realidad todos somos heterogéneos. Es cierto que la lectura habla de la igualdad, por eso es que su compañera lo menciona así. No está mal la lectura, lo que pasa es que nosotros deberíamos de cambiar ese término. Veamos la lectura, ya es de unos años atrásito, por, por este otro término de la equidad, ¿no? Necesitamos ser pues equitativos, ¿no? Darle a cada uno y a cada una lo que realmente se merece en este sentido de justicia, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, si, por poner un ejemplo, si una persona está siendo becada, ¿no? Y otra persona tiene dinero, bueno, la justicia es precisamente dar a cada cual lo justo que necesitan para seguir avanzando. Bueno, espero que me haya explicado con ese término. Eh,
Ok, la otra es que dice, el alumno debe de adquirir su individualidad. Todos nosotros y todas nosotras, bueno, les pido por favorcito, a Jazz, a Eli y a Brenda que me dejen su manita arriba porque si no se me va a olvidar que que quieren participar. No la bajen hasta que les dé la mano, ¿sale? Digo, perdón, hasta que les dé la palabra. Eli, también si puedes poner tu manita arriba, por favor. Bueno, en ese sentido, muchas gracias. En ese sentido, el alumno debe de adquirir individualidad. Es lo que pugnamos nosotros, por ejemplo, ser individuales, ser autodidactas, ser independientes. El profesor está ahí o la profesora está ahí únicamente para respetar la pluralidad o la diversidad de los otros y de las otras y para acompañarlos en el proceso. En ese sentido de pedagogus, ¿no? De la antigüedad. El pedagogus, recuerden, era el esclavo que acompañaba al niño a los aprendizajes, ¿no? En ese sentido, nosotros, bueno, ya no lo vamos a ver como esclavos, ¿no? Porque nos gusta hacer esto, pero sí somos en ese sentido los que acompañamos, ¿no? No somos los que les damos los conocimientos. Ellos adquieren los conocimientos que quieren, ¿no? O que desean adquirir. Nosotros somos los que vamos acompañando. Entonces, sí es importante, no solamente en este sentido de la diversidad de los niños o de las niñas, que se hagan individuales, ¿no? O que sean, que busquen su individualidad, ¿no? En el sentido no de la no cooperación con el otro, sino en el sentido de ser un ente diferente al otro, ¿no? Es decir, en este sentido de ser individuos con sus propias características, no en este otro sentido de yo lo puedo todo, ¿no? Y los demás no me pueden ayudar, no, siempre hay que pugnar por esta otra parte de la cooperación con el otro, en este aspecto de comunalidad. No sé si ustedes han ido a algunas comunidades y ahí se habla de comunalidad o se habla de comunidad, viene precisamente de que todo es común o de que todas las cosas las hacen en común, como por ejemplo, cuando hacen uy, se me fue la palabra, pero eh, bueno, cuando se ponen a trabajar todos por la comunidad, ¿no? No recuerdo cómo se llama la palabra, si alguien me recuerda estaría muy bien. En ese sentido, la individualidad, ¿sale? Porque somos individuos, cada quien debe de buscar esa. Decía también su compañera con respecto a la desigualdad por lo económico, eso es un pensamiento que se está dando, ¿no? En muchos sentidos y tiene que ver precisamente con esta idea de superioridad ante el otro por el simple hecho de que tengo más dinero, ¿no? O de que he visto, digamos, con ropa de marca, ¿no? O porque, no sé, X o Y razón. Y bueno, en ese sentido de pensar, si nosotros quitamos a todas estas personas, todas sus marcas, todas sus zapatos caros, es decir, todos esos lujos que tienen, bueno, para nosotros son lujos, las personas, no digo que todas, pero muchas de ellas no tienen una dirección fija, no tienen una meta, no tienen nada que seguir, no tienen un pensamiento hacia los otros. ¿Por qué? Porque es gente, digamos, en este sentido, carente de sentido o vacías debido a que todo está eh, vinculado a su cartera, ¿no? A su bolsillo. En ese sentido, yo les recomiendo que escuchen a el Cuarteto de Nos. Déjenme buscarlo, anótenlo por favor. Sí me gustaría que pues en este sentido loco de dejarles cosas para su conocimiento, déjenme darles la canción específica. Es el Cuarteto de Nos y se llama la canción Contrapunto para humano y computadora.
escuchemos esta reflexión que se hace de un humano y una computadora y reflexionemos, ¿no? Cómo en este sentido el humano se trata de defender contra la computadora, ¿no? En realidad estamos dejando de ser humanos, ¿no? Porque, bueno, dándoles un spoiler y ya cerrando mi participación en este sentido de la desigualdad en lo económico, él decía, le dice, es que tú eres una máquina y nosotros te pensamos, estoy intentando recordar, nosotros te pensamos, ¿no? Y tú no tienes sentimientos, eres un material frío lleno de cables y fierros, ¿no? Y la computadora le responde más o menos diciendo, sí, tú te crees humano con sentimientos y qué pasa con tus ancianos. Los dejas, los olvidas, ¿no? Es decir, es una reflexión importante que queda muy bien con respecto a esta materia y con respecto a la vida. Ojalá y la puedan escuchar, ojalá y me puedan dar una reflexión de ella, ¿no? Estaría muy importante. Bueno, ahí cierro mi participación para que pueda entonces participar su compañera Jazz. Adelante, Jazz. Profe. Bueno, respecto a la lectura de educación y diversidad, Ujú, bueno, pues yo digo que la diversidad dentro de la educación pues es un tema muy amplio y claro. se da para muchos aspectos que ahorita los voy a mencionar. Pues principalmente se basa la diversidad en que pues cada individuo o cada ciudadano o ser humano pues poseemos características que nos definen, ¿no? A cada Ujú, uno y con ello nuestros intereses propios, como el tipo de música que me gusta, o las capacidades y las necesidades que voy teniendo día a día, que pues son únicas y diferentes a, por ejemplo, al resto de mis compañeros. claro. Y pues con ello, pues el aprendizaje que es igualitario para todos, ¿no? Pero cada quien toma lo que se aprendió o cada quien toma con lo que se queda, ¿no? Algo bueno. Entonces, eso es pues el aprendizaje en las escuelas pues están, como digo, están diseñados por igual para todos Ujú, y con ello también pues entra el respeto y la tolerancia para llegar a una inclusión pues ahora sí que educativa que nos hace que respetemos a nuestros compañeros de acuerdo a sus ideales, a cómo él tomó el ejemplo, a respetar pues sus opiniones, aunque pues a veces no estemos de acuerdo. Y con ello pues es muy importante tocar este tema con niños pequeños ujú, para lograr una mejor sociedad y lograr pues el éxito total como sociedad, porque un ejemplo desde pequeños se puede decir que si el niño pequeño, mi compañero, va, no sé, va en mi salón y ya usa lentes, empezamos con el famoso bullying, ¿no? ujú. Hacerle bullying de que, cuatro ojos, o etcétera. Entonces, desde pequeños tocar ese tema de inclusión y diversidad es muy importante. Y pues se da para mucho, para muchas discriminaciones y no, o sea, no son buenas fomentándolas, sino que hay que fomentar más los respetos, ¿no? Los valores, perdón. Ok, Gracias. ok. Muchas gracias, Jazz. Sí, efectivamente, fíjense cómo nosotros tomamos ciertas cosas específicamente para molestar al otro y a la otra, pero eso tiene que ver precisamente con los valores. Es cierto que muchos de los valores vienen de casa o la mayoría de los valores vienen de casa y algunos de nosotros, pues bueno, no tenemos buenos valores, ¿no? Vemos que papá le golpea a mamá y entonces nosotros pensamos que está bien y entonces golpeamos a nuestra hermana o a nuestra bueno, sí, a nuestra hermana, aunque sea mayor que yo, ¿no? Pero como yo soy el varón, bueno, y eso hace mi papá, pues bueno, eso está correcto. En ese sentido, habría que cambiar estos valores, ¿no? Habría que empezar a educar desde la casa, ¿no? Desde nuestros espacios cotidianos, desde el respeto al otro y a la otra, ¿no? En este sentido, con respecto a esta diversidad desde lo que dice Desmond Tutu, eh,
de la existencia, ¿no? Del otro, de la otra, ¿no? De la existencia del ser humano es en el sentido de que yo existo, por ejemplo, yo como profesor existo gracias a que ustedes me reconocen, ¿no es cierto? Entonces yo existo mientras tanto ustedes me reconozcan como profesor o como profesora. Es decir, en ese sentido, Desmond Tutu decía, yo soy porque me miro en tus ojos, ¿no? Es decir, yo soy, yo existo porque me veo reflejado en tus ojos. Por eso sé que existo, porque me nombras, existo, ¿no? Y en ese sentido, el respetar al otro y a la otra, ¿no? Le da la posibilidad también de sentirse en existencia, ¿no? No de sentirse relegado, decía Jazz, es que lo agarramos como bullying. Y entonces eso es negar al otro. Estoy negando al otro. Estoy negando al pobre, estoy negando al desamparado, estoy negando al borracho, estoy negando al drogadicto. Es decir, para cerrar, para no ocupar mucho espacio, yo, sino que ustedes participen. Por ejemplo, yo estoy aquí viviendo en cerca de Apizaco, ¿no? Y en el puente siempre se paraba un muchachito, pues que se drogaba, ¿no? Se drogaba mucho y todo mundo lo negaba, ¿no? Ni lo veían. Estaba ahí parado y todo mundo se hacía como 6 metros, 7 metros para pasar y no lo tomaban en cuenta, ¿no? Es decir, negamos al otro y a la otra. ¿Por qué? Pues porque está sucio, porque le está gritando a no sé quién, se está peleando con la nada, ¿no? De repente pasaba y yo pasaba y él estaba gritando, pero yo pasaba a un lado de él, ¿no? En este sentido de no negarlo. A mí no me está gritando, le está gritando a la nada, le está gritando a, quién sabe, él está peleando con alguien, ¿no? Y en ese sentido hay que respetar que se está peleando, ¿no? Y una buena vez pasé y digo, y bueno, ¿y por qué le estás gritando? ¿No? ¿Por qué le gritas? No, es que ese hijo de su no sé qué, mira lo que me está haciendo y mira que no, que son hijos de su no. Y yo decía, bueno, pues ya déjalo, no le hagas caso, ¿no? En este sentido de locura en la que él estaba, yo también me vuelvo loco, ¿no? En ese sentido. Y en ese sentido me hice amigo de la persona, ¿no? De la persona. No estoy hablando de este drogadicto, de la persona. Y en ese sentido estoy viendo al otro, no lo estoy negando, ¿no? Sé que tiene sus problemas, no sé por qué llegó a ese lugar, pero siempre te va a respetar esa persona, ¿no? Es decir, aún en ese proceso, el otro existe y se da cuenta que existe precisamente en este sentido que dice Desmond Tutu, ¿no? De que en tus ojos me miro reflejado y entonces existo. Cuando yo me narro frente al otro o a la otra, en esa diversidad y en ese respeto, me doy cuenta que existo y que soy importante, ¿no? Bueno, cierro aquí esa participación. Adelante, Eli, creo que iba usted. ¿No? Se nos fue Eli. Brenda, coméntanos y ahorita que regrese Eli ya. Bueno, referente a la lectura y como ya pues dijeron mis compañeras, usted habla sobre la igualdad, la equidad y la diversidad, Ujú. pues yo pienso y que también como marca la lectura, la diversidad comienza cuando vemos a las personas distintas a nosotros y pues ahí es donde interfiere la equidad y la igualdad, porque tenemos que darnos cuenta que bueno, que las personas no siempre van a ser iguales a nosotros, tienen diferentes características, como dijo ya, los gustos o X cosa. Y también nos marca que puede haber personas distintas a nosotros, Claro. pero también no referente a nuestros gustos o nuestras características físicas, sino se puede decir que como intelectuales, Ajá, bueno, la manera de aprender distinta, ¿no? claro. Ahí también nos habla sobre, me parece que un modelo de Ajá. déficit, De no, aprendizaje. a eso. Y y nos marca que para eso existe ciertas maneras de enseñar, por lo que ahí nos menciona que es
a eso se refiere igualdad, o incluso podemos decir lo que es inclusión de las otras personas. Tenemos que prácticamente darle su lugar y respetar, Claro, porque así como menciona, todos somos distintos y merecemos un respeto. por supuesto. Y nos habla también sobre los modelos, tradicionales de aprendizaje, Ujú. los cuales pues se están quedando muy lejos de lo que ya tenemos. En cierto modo eso es bueno, porque antes nada más era de lo que el maestro dice, pues es lo que se tiene que hacer, como usted lo menciona. Claro. Y bueno, reenfocándome a lo de las necesidades especiales, se podría decir, de las personas, pues siento que es un punto que todavía no llegamos a entender, porque bueno, desde mi persona existen, y no lo niego, ha habido momentos en los que yo me quedo así de, ¿por qué tengo que incluirlo si es diferente a mí? Ujú. Pero existe un momento en donde se puede decir que el pensar te hace reflexionar sobre por qué hago esto así y no lo incluyo, si es igual a mí, solo que con diferentes capacidades. Bueno, E incluso puedo mencionar un ejemplo en donde vi una ocasión, me parece que fue aquí en Tetela, ajá. en donde yo vi a una persona con diferentes necesidades, capacidades, bueno, con un déficit, por así decirlo. Y la persona se lo estaba humillando, así como usted dice con el ejemplo que nos puso. Claro. Y pues en cierto modo me dio pena más la persona que estaba humillando a la otra que la misma persona con ese problema. Porque siendo nosotros ya, se puede decir que una persona normal que tiene todo, pues me hace pensar que en lugar de ser una buena persona es peor incluso que una muy mala persona, Claro. porque no respeta, o sea, en cierto modo no tiene ética y no tiene una manera de pensar en donde podría ser yo la persona que estoy ofendiendo. Claro. Y bueno, pues eso es lo que quería comentar. Ok, muchas gracias, Brenda. Muy buenos ejemplos. Fíjense cómo eh, humillar al otro siempre ha existido, ¿no? Y yo lo he mencionado en muchas ocasiones en el sentido de que sentimos precisamente que somos superiores, sentimos que tenemos un poco más de nivel económico, es decir, sentimos que estamos en el nivel medio, es que somos de clase media, ¿no? Que somos de, es decir, que somos de clase media y entonces debo de actuar como la clase media se supone que debe de actuar, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, en este sentido de Eduardo Galeano, dice, somos igual de jodidos que los que nosotros creemos jodidos, ¿no? Porque, qué bonito es Europa, qué bonito es Estados Unidos, o yo me voy a la capital porque ahí sí se gana dinero y voy a vivir mejor y voy a ser de la clase media, pero en realidad estamos luchando como la gente de clase baja, somos de clase baja. Desde hace mucho tiempo estamos en ese proceso de recuperarnos, pero desde hace mucho, mucho tiempo, solamente en nuestro país existen dos clases, ¿no? La clase alta y la clase baja. Y bueno, pues nosotros estamos en la clase baja, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de categorías de clase baja, pero estamos en la clase baja. En ese sentido, lo que da rabia, lo que enrabia, lo que te enfada, lo que te enoja, es precisamente ver a otro en la misma, con la misma calidad de vida, ofendiendo a un tercero, ¿no? Cuando quizás está peor que el tercero, ¿no? En ese sentido pues es terrible, ¿no? Porque entonces en humillar al otro, en humillar a la otra, eh, estamos negando al sujeto, estamos negándole a ella o a él, ¿no? La estamos negando, lo estamos negando, ¿no? En ese sentido es necesario precisamente pues saber que somos humanos y que tenemos dignidad y que el otro también tiene dignidad y que es diverso a mí, ¿no? Con sus diferentes formas de pensar, de actuar, de hablar, etcétera. En ese sentido, bueno,
no necesitaríamos por qué humillar al otro, ¿no? Sino necesitaríamos, tampoco me gusta mucho esta palabra de inclusión, yo no tengo por qué incluir a nadie si no quiere ser incluido. A mí me agrada más esta palabra de acoger, es decir, de dar cobijo, de dar espacio, en este sentido que habla Luis Duch de las estructuras de acogida, donde yo puedo ir con mis pensamientos y mi forma de pensar y mi forma de ser en un espacio donde no me tienen que decir cómo debo de ser, ¿no? Porque aquí se va por ciertas reglas o ciertas normas, sino en este sentido de acoger a la otra persona, ¿no? De darle ese espacio, de darle esa posibilidad de ser, ¿no? Y quizás nos encontremos con que la persona no comprenda esta forma, ¿no? Y sin embargo hay que seguir ahí intentando dar esa estructura de acogida. En ese sentido no me gusta tanto la inclusión, me gusta más esta acogida, acoger al otro, ¿no? El dar el espacio al otro. Y bueno, con esto de los modelos tradicionales, son paradigmas, ¿no? Son paradigmas, ya llegaremos en algún momento a esos temas, pero en este sentido de los paradigmas es algo que nosotros creemos que está bien y que se hace como, funciona bien, ¿no? En este sentido de que lo hago así y así me ha funcionado toda la vida y no quiero cambiar, ¿no? Y ese no querer cambiar significa que no quiero modificar mi paradigma porque no quiero aprender nada nuevo, ¿no? Porque para mí así me ha funcionado y quizás hay algo que me funcione mejor, pero como ya me ha funcionado, ya estoy en mi zona de confort, no quiero salir a buscar algo diferente, ¿no? Porque implicaría aprender nuevamente, porque implicaría otro esfuerzo, porque implica otras cosas, ¿no? Bueno, podría seguir, pero le dejo ahí para que pueda participar. No sé si ya está listo tu micrófono, Eli, o le damos la oportunidad a Irving y ya leemos unos comentarios y después te damos la oportunidad a ti. Coméntame. Bueno, creo que tenía problemas con su micrófono, entonces adelante, Irving. Buenos días, profe. Buenos días. Este, tocando el tema de lo que hablaba de humillar ese tipo de cosas, y bueno, yo creo que también a veces entre mismos, ¿cómo se diría? Profesionistas Ajá, o entre mismas personas tenemos a lo mejor no humillar, pero sí a rebajar, por ejemplo, a otras carreras, ¿no? claro. eh, hablando de ese tema, siento que se relaciona un poco, porque me ha pasado o he escuchado muchas veces, no sé si les ha pasado a compañeros, que no sé, un ejemplo, ¿no? Tal persona era muy bueno en las matemáticas cuando iba en la prepa, era un genio en las matemáticas, todo el mundo apostaba porque se iba a un área que tenga que ver con matemáticas Ajá, y no sé, acaba estudiando diseño gráfico, ¿no? Por así ajá. decirlo, que a lo Sí, mejor no sí. se relaciona tanto. Y entonces tú dices, oye, pero pues tú eras muy bueno para las matemáticas, ¿no? Y acabaste en diseño gráfico, los diseñadores ni trabajo tienen, que mejor te hubieras dedicado a otra cosa, ¿no? A algo que te dejara más frutos, ¿no? Eh, y entonces ahí entra esa parte como de, no sé, de no aceptar, de hacer menos, ¿no? A las carreras. Y pues creo que también desde ahí está mal eso, ¿no? Que ni siquiera podamos dar el valor a cada una de ellas, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, pues todo tiene su chiste, ¿no? Su dificultad. Pasa lo mismo también, por ejemplo, tocando el tema de un arquitecto, ¿no? Por así Ujú, decirlo, que hacen planos, certifican todo ese tipo de cosas. claro. Y llega la gente y le dice, oye, pues quiero que me hagas un plano de tal cosa, ¿no? Va, se lo hace y todo, y ya que le dice el precio, oh, no, es que está muy caro, ¿no? Que ni que lo que puede ser, ni que lo que fueras a hacer fuera la gran cosa, ¿no? Perdón, lo que Ajá, vas a hacer fuera la gran cosa, ¿no? Que un sí. albañil me lo hace más barato y que no sé qué. Y a lo mejor digo, yo no sé construir casas, ¿verdad? No me meto con los albañiles, pero pues obviamente la preparación
es distinta, ¿no? Dicen que no cobras por lo que haces, sino por lo que sabes, Exacto. por los pequeños detalles que uno aprende, ¿no? Entonces, yo creo que está mal visto que nosotros mismos como profesionistas, hablando en general de todos aquellos que son profesionistas, pues tengan ese concepto, ¿no? Sobre todo, a veces también personas mayores Ajá. tienen como que una ideología muy cerrada en eso, ¿no? Es que yo quiero estudiar, por ejemplo, en mi caso, quiero irme a las artes, ¿no? A la música. Ujú. No, pues ¿para qué? Mejor no estudies, mejor ponte a hacer algo de provecho, Te ¿no? vas a morir de O la hambre, típica dice. frase, ándele, ¿no? O la típica frase de y aparte de eso, ¿estudias algo? O te dedicas a algo, y es como que de, oye, pues, ¿qué te pasa, no? ¿A O qué sea, estudiaste? ándale, entonces, pues yo creo que es una mentalidad que nosotros, por ejemplo, ahorita que vamos a ser futuros pedagogos, futuros, eh, pues, acompañantes, ¿no? Ajá, sí, No sí. sé la palabra. Y pues tengamos muy en claro eso, ¿no? Que al final de cuentas, pues si el alumno, por muy bueno que sea en matemáticas, quiere estudiar otra cosa, pues que no le tratemos de desviar, ¿no? De decirle, no, pues es que mejor dedícate a esto que a lo mejor va más contigo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es él el Claro. que va a estar ahí, ¿no? Es él el que va a hacer su vida y por nuestro trabajo es apoyarlo, acompañarlo, ¿no? No desmotivarlo. Ok. Ok, muchas gracias, Irving. Fíjate que cosas importantes que comentas con respecto a esto. Empezaré con esta parte de delimitar al alumno, de ponerle un límite, ¿no? Jodorowsky ponía un ejemplo. Ya llevo como 5 autores, ¿eh? Espero que los vayan anotando para que después la otra clase me digan, no, profe, usted dijo este autor y este autor no dice eso, ¿no? Jodorowsky decía precisamente que en un ejemplo de que somos necios, ¿no? Con nuestros hijos, de que queremos que sean lo que yo quiero que sean, es decir, nosotros queremos que nuestros hijos logren las metas que nosotros en su momento no pudimos lograr. Es decir, a lo mejor yo quería estudiar doctor y entonces cuando mi hijo tiene la oportunidad de estudiar, yo incido psicológicamente para que él estudie medicina, ¿no? Para que él estudie medicina y sea médico. Y eso es una metas frustradas, dice Jazz, ¿es correcto? Metas frustradas de los padres, nosotros que quizás ya somos padres o que estamos en ese proceso de serlo y que nunca nos han enseñado, perdón, cómo ser padres, sino que vamos aprendiendo en este proceso de manera formativa. Queremos que nuestros hijos logren metas que no queremos, los hijos no quieren lograr, quieren otras cosas. ¿Por qué les imponemos en ese sentido? Y Jodorowsky decía que somos necios porque, creo que ya les puse aquí el ejemplo, pero se los repito, llega un papá a hablar a la escuela y le dice, profesor, yo quiero que, pues, le llame más la atención a mi hijo. Yo le doy permiso. Mire, en matemáticas va muy mal y pues en la lengua castellana va muy mal, es decir, en español va muy mal, ¿no? Y necesito que vaya mejor en esas materias porque son las que van a dar soporte a la vida. Y además, mire, me molesta mucho que mi hijo se la pase dibujando todo el tiempo. Mire, aquí están sus dibujos. Y el profesor ve los dibujos y dice, pues qué necio es usted. Si está viendo que su hijo es bueno para dibujo, ¿no sería más lógico que lo meta a una escuela de dibujo para que aprenda a dibujar profesionalmente? No, es que con eso no va a lograr, no se va a poder mantener, dice Irving, ¿no? Con eso no te va a dar de comer. ¿Y quién te dice? Cuando uno hace las cosas con pasión, logra uno más cosas, ¿no? Cuando te diviertes haciendo lo que haces, ¿no? Tienes para ir viviendo cómodamente, ¿no? Es decir, lo que pasa es que nosotros en esta idea de libertad que nos vende pues el país o los antiguos gobernantes o quien quiera, el mundo, ¿no? En esta falsa idea de libertad nos dicen que podemos ser lo que queramos,
pero la realidad es que estamos trabajando donde no queremos trabajar, estamos trabajando porque necesitamos comer, ¿no? No hacemos lo que realmente queremos, ¿no? Y en ese sentido no somos libres. En consecuencia, no debemos de delimitar a los alumnos. Yo, por ejemplo, intento con estos trabajos que les pongo que sean realmente fáciles, ¿no? Y al decir fáciles no quiere decir que no tengan calidad, eso es otra cosa diferente, ¿no? Fáciles en el sentido de hacerlos, me interesa más la comprensión lectora y también en este sentido pienso que a los niños pequeños no deberíamos de imponerles cargas que nosotros tenemos, ¿no? Es que debe de aprender porque el mundo es así, el mundo es frío, es calculador, el mundo te pone la mano encima, el mundo bla, bla, bla. Pues sí, pero son niños. Déjenlos que crezcan. Ya cuando tengan sus 15, 16, 17 años, 18, entonces ahí se va a dar cuenta el alumno que tiene que entrarle al trabajo, ¿no? En ese sentido, hay que dejarlos disfrutar en la medida de lo posible. Ah, no significa que dejarlos disfrutar no les vamos a dejar hacer lo que quieran, porque eso pasó am, ese experimento ya lo hicieron en Argentina, ¿no? En los argentinos, ¿no? Dejaron a las generaciones ser libres y entonces muchos embarazos, muchos jóvenes drogadictos, es decir, nosotros debemos de permitir esa libertad, pero también necesitamos imponer, como dice Elizabeth, ciertos límites, ¿no es cierto? Es decir, dejar que exploren el mundo, pero ir con ellos como pedagogos, ¿no? Como estos acompañantes, ¿no? En ese sentido. Bueno, cierro mi participación para que participe el compañero Flavio. Adelante, compañero. Gracias, profe. A ver, yo quiero desatar una tal vez, Polémica. polémica aquí entre nosotros. Ah, adelante. ¿Qué opinarían todos? Y lo hablo en particular, pues, en que, digamos, ahorita estoy viendo cómo van escribiendo todas mis compañeras Ujú. y son solamente mujeres. Bueno, de por sí somos poquitos hombres, creo que no lo somos. Sí, mujeres, Pero dicen son las que mujeres al están, poder. sí, son las que están escribiendo de aceptación, que, Ajá. pues, vaya, que siempre respetemos. Pero como hombres, en cuestión, yo en lo particular, mi crecimiento entre que el bullying, entre que nos llevamos pesado entre los hombres, Ujú. y tal vez usted lo sabrá, y que al final de cuentas que como hombre o te dejas, o es como de que te aguantas, agarra la onda y a seguirle, ¿no? Ujú. Como mujer siempre va a ser, ay, ¿por qué eres así? Ay, es que respeta, ay, es Ujú. que esto, ¿no? Y vaya, no es en cuestión, no me quiero meter en cuestión con las mujeres, de que, bueno, ahí si le pegaron a una mujer algo y no dice nada, no, sino en cuestión del bullying de hombres, en cuestión de las bromas pesadas, en cuestión de los hombres, y vaya, yo sé que en cuestión del bullying puede llegar esa frustración al suicidio, pero lo refiero en lo particular, que yo también en su momento pasé esa etapa de que los mayores, pues ya sabe, profe, la nabotada que vienes llegando a la escuela y eres nuevo, Ujú. pues novatada y de que pues no te tienes que aguantar y dejarte y también tienes que, lo que usted decía, te estoy preparando para la vida. A veces yo Ujú. con mis hermanos, bueno, mis hermanos, a veces jugábamos así pues luchitas y todo, y les decía yo que los estaba yo preparando para la vida, porque en su momento, final de cuentas, le digo, si alguien viene y te dice, tú debes aprender a defenderte, no decir en golpes, sino tal vez en primera, sabiamente. Y si ya te dieron una cachetada, te dieron dos, y si ya te vieron a montones, pues defenderte, ¿no? Esa es Ujú. la idea de un mexicano, esa es la idea Claro. de los papás mexicanos. No te dejes, tú también puedes hacerle esto, no te dejes con esto. Entonces, quiero saber qué opinan sobre tal vez este tipo De de ideología. pensamiento. Porque, mire, final de cuenta, o al final del día, siempre hablamos de que pues hay diversidad, que hay igualdad, que hay equidad, Ujú. o que se está luchando por, pero
pero al final del día no va a ser completo ese cambio, no va a ser tampoco al 100% ese respeto de igualdad, de equidad, llámese de todo lo que, pues, al final de cuentas se está luchando y peleando. Y no estoy diciendo esto, esto que es para que digamos, pues ya déjalo así, ¿no? O sea, nunca vamos a cambiar. No, 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 no No, es no. eso. Ajá. Pero, ¿qué opinan sobre eso? Que al final de cuentas siempre va a haber injusticias en el mundo, a eso me refiero. Yo Ok, quiero escuchar. ok. Fíjate que qué buena polémica, Flavio. Muy, muy buen tema. Eh, Déjame seguir anotando algo. Ok. Fíjense, bien lo comentaba su compañero, lo comentaba su compañero Flavio en el sentido de que, pues es cierto, estamos en un país todavía donde tenemos ese pensamiento darwiniano, ¿eh? Otro autor, Darwin, ¿vale? Este pensamiento darwiniano de que, de pues que no te dejes, ¿no? No te dejes porque si te dejas te ven lo tonto y mira. Eh, Como dice Flavio, y estoy de acuerdo, siempre estamos en este proceso de cambio. Siempre, siempre, siempre. Yo creo que eso es lo que pasa en nuestro país efectivamente, que los más poderosos golpean a los más débiles. Ahora, el cambio no debe de empezar por los otros, ¿no? El cambio debe de empezar por nosotros mismos en el sentido de lo que dice Calle 13, ¿no? De que si quieres un cambio verdadero, bueno, empieza por cambiar tu forma de pensar, ¿no? Empieza por cambiar tu forma de pensar. En el caso de Mayra, deja tu manita arriba, Mayra, ahorita te doy la palabra, ¿sale? Eh, en ese sentido, nosotros pensamos que ayudamos al otro a prepararlo a la vida. ¿Sabían ustedes que en un espacio en África, la tribu africana, los hombres más grandes, los varones más grandes, se masturbaban y les daban a beber el semen a los hombres más pequeños? ¿No? Ya ustedes me dirán qué pensarán, pero esto es cierto. En esta masturbación se masturbaban y le daban a beber el semen a los más pequeños porque se suponía que este semen los hacía más fuertes y los hacía más hombres. Pensemos, nosotros estaríamos dispuestos a que nuestros hermanos mayores o a que nuestros papás o a que nuestros a que los de la comunidad nos den a beber su semen, o lo pensamos de manera diferente, ¿no? En este sentido de estoy preparándote para la vida, ¿no? Preparar para la vida, creo yo, desde esta perspectiva, es precisamente en esta educación. Fíjense, en nuestro país, muchos de los intelectuales o muchos de nosotros, yo ya me considero intelectual juntamente con ustedes porque estamos precisamente en este proceso de cambio de, de pensamiento, de paradigma, ¿no? Muchos de nosotros estamos en contra de muchas de las cuestiones que se realizan en nuestro país, de estos... pues de estas formas de gobernar, ¿no? Sobre todo, o al menos yo lo veo así, eh, en este sentido de argumentación, yo lo veo así, sobre todo en estos periodos pasados de gobernabilidad, ¿no? Independientemente de los partidos que estuvieran en el poder, etcétera, sino en este proceso de injusticia donde el que más tiene en este pensamiento darwiniano, ¿no? Que les decía hace un momento, del más fuerte va a vivir siempre y derrota siempre al más débil, ¿no? En este pensamiento que tienen precisamente los y las, pues los y las gobernadoras o presidentes o presidentas que están en el poder, ¿no? De siempre obtener más en este pensamiento yanqui de primero yo y los demás no me interesan, ¿no? Y en ese sentido, la preparación para la vida, ¿no? En este jode porque te vienen jodiendo, ¿no? Y
nosotros, muchos de los que nos creemos ya intelectuales en este sentido, ¿no? Creemos que necesitamos hacer una revolución donde haya un cambio. Todo cambio en el mundo, ¿no? Respetando la diversidad del otro y de la otra, pero todo cambio en el mundo, todo cambio realmente que se ha empezado desde cero, ha empezado con una revolución, ¿no es cierto? Es decir, la gente se cansa y de repente dice, no más, no va más, no aguanto más. Ahí están los zapatistas, ¿no? En México, en nuestro país. Los zapatistas dicen nosotros, los que no teníamos voz, los sin voz, los ninguneados, los que no éramos nada, ¿no? De repente nos dimos cuenta que tenemos voz y entonces sabemos que somos nosotros, es decir, no nos reconocen afuera, pero nosotros nos reconocemos y entonces exigimos que se nos reconozca. En ese sentido, están preparándose para la vida. Decía el comandante Tacho, decía, es que yo quiero educación, ¿no? Pero quiero una educación que no nos apendeje más. Quiero una educación que nos desapendeje, ¿no? Quiero una educación para el pueblo, no quiero una educación tradicional, como decía su compañera. Quiero una educación que me abra los ojos, ¿no? Es decir, dentro de estas comunidades zapatistas tienen radio, tienen televisión, aprenden sus lenguas, respetan sus culturas. Es decir, están obteniendo una educación para ellos y ellos no están en este sentido preparándose para la guerra, ¿no? Ahora, no quiero decir que no estén preparados, ¿no? Ellos saben cómo lo hacen. Lo mismo pasó en Cuba, por ejemplo, con el Che Guevara y con Fidel Castro en Bahía de Conchos, ¿no? Cómo empezaron a educarse, ¿no? Es decir, pareciera contradictorio porque en Cuba hubo una revolución, ¿no es cierto? Hubo una revolución y se supone que se preparaban para pelear, ¿no? Es decir, en este sentido que decía Flavio, ¿no? Pues ya puse una mejilla, ya puse la otra mejilla, ¿ahora qué pongo? No, pues nada más tengo dos mejillas, pues ahora ahí te van los míos, ¿no? En ese sentido, también es importante no dejarse sobajar, porque eso es parte de la dignidad, ¿no? Nosotros como seres humanos somos dignos. O tenemos dignidad, pero sí necesitamos precisamente trabajarlo desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, hacer esta revolución que les comentaba desde el punto de vista intelectual. Este cambio que se está dando en nuestro país, que algunos vemos y algunos otros no vemos porque nos dejamos llevar solo por lo que nos viene en los medios, ¿no? de comunicación, y no tenemos otra referencia, entonces creemos lo que los medios de comunicación tradicionales nos dicen, ¿no? Hay que cambiar de medios tradicionales, hay que cambiar así como la educación está cambiando, hay que cambiar también nuestra forma de observar las noticias en el contexto en el que estamos, ¿no? ¿Por qué llamamos a una cosa como con tanta certeza, perdón, si no tenemos las bases teóricas, la argumentación para justificar eso que estamos diciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, si mis intereses fueran violentados, mis intereses económicos, mis intereses, pues, si yo fuera una de las personas ricas y mis intereses fueran violentados, ¿no? Que me estuviera diciendo, por ejemplo, a un Salinas Pliego que debe más de 10 millones de pesos o más no sé cuántos millones de pesos o dólares al SAT, pues obviamente voy a utilizar todos los medios que tengo al alcance para intentar convencer a las masas de que eso es un error y yo me quede con mi lana, ¿no? Que es dinero del pueblo. Entonces eso es violentar, ¿no?
Y en ese sentido estoy de acuerdo con Flavio en el sentido de prepararnos para la vida, pero en este sentido cognitivo, ¿no? Ya las batallas ahora no se ganan eh, con las armas, ¿no? Se ganan cognitivamente. Claro, hay que tener mucho cuidado porque no queremos que nos pase lo que a Yotzinapan, ¿verdad? Los muchachos estaban muy bien preparados y hacían cosas y de repente, pues bueno, hubo por ahí todo un proceso de que se subieron al autobús equivocado, ¿no? En primera instancia, que iba cargado de droga, por ahí han de leer a lo mejor algún librito, se los debe pasar por ahí el nombre, no recuerdo ahorita el nombre, pues los asesinaron en primera instancia por eso y en segunda instancia porque, pues bueno, ya sirvió como pretexto para no darles lo que ellos querían, ¿no? Que era precisamente más escuelas normales. Es decir, también también hay que tener cuidado dónde es que argumentamos. Recuerden que algunas personas, en este sentido de no saber argumentar, lo que van a hacer es usar la violencia, ¿no? Y nosotros y nosotras estamos precisamente preparándonos para la vida en este sentido de no estar violentando al otro o a la otra. Por ejemplo, en este caso Flavio dice, bueno, es que yo esto y esto y esto pienso, y bueno, como le decía yo a su compañero Andrés la clase pasada, porque tú pienses diferente a mí, no significa que ya te voy a reprobar, ¿no? Porque entonces no estoy siendo ético, moralmente, no estoy siendo moralmente o no estoy llevando mis pensamientos de acuerdo a mi moralidad. Es importante que nosotros y nosotras podamos precisamente compartir el pensamiento del otro porque precisamente en este debate, en esta puesta en la mesa, es como nosotros aprendemos nuevas cosas. Ah, puedo estar de acuerdo, puedo estar en desacuerdo con el otro, ¿no? Lo importante es que ya se puso en la mesa. Y ahorita les doy la palabra a los que me están levantando la mano. También es cierto que estoy de acuerdo con el compañero Flavio, ¿no? Estamos luchando, ¿no? ¿Saben cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo vamos a llegar al final? ¿Cuándo vamos a ser diversos? ¿Cuándo vamos a respetar la diversidad? ¿Cuándo vamos a ser totalmente equitativos? Hasta la muerte, ¿no? Porque no podemos hacer nada más. ¿Cuándo es que yo dejo de aprender? ¿Cuándo es que yo puedo, cuándo es que yo llego a ser el 100% que yo soy? Derrida dice, no hay posibilidad de que nosotros lleguemos a ser el 100% de nosotros mismos en la vida. Cuando llegamos a ser nosotros mismos en la muerte, ¿no? Porque soy el 100% de lo que pude ser, ¿no? No hay más posibilidad. ¿Cuándo dejo de aprender? Hasta que llega mi muerte. ¿Cuándo ya sé todo lo que tengo que saber? Hasta que llega mi muerte. No hay más posibilidad, ¿no? Cuando yo ya estoy muerto, es cuando mi conocimiento se quedó ahí porque yo mismo, mi esencia, no puede seguir más allá. Porque ya no tengo vida, ¿no? Ya llegué al final de la travesía. No hay más, ¿no? Es decir, mi conocimiento, mi aprendizaje, que para mí ha sido el final, fue lo máximo que pude alcanzar, ¿no? Porque ya no puedo seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Puede seguir avanzando, es decir, mi aprendizaje puede seguir avanzando con otros u otras que retomen mis conocimientos o mis conversaciones o mi compartir, ¿no? Pero yo mismo ya no puedo más. Mi conocimiento o el conocimiento en sí puede seguir avanzando en otros, ¿no? En mí ya no, porque yo ya no tengo vida. Se llegó el final. Hasta ahí es cuando yo puedo ser el 100% lo que tenía que ser, ¿no? En ese sentido, siempre se va a estar luchando. ¿Cuándo voy a llegar a
ese 100% de la lucha, en respetar a todos, en respetar a todas. Bueno, cuando yo en mi forma de ver la vida, lo haya logrado y lo voy a lograr al 100% cuando yo ya no esté en este mundo. Es decir, ya no puedo lograr nada más porque ya se llegó mi final. Y en ese sentido, el cambio nunca va a ser 100% verdadero. Yo nunca voy a ser 100% hombre. Yo nunca voy a ser 100% mujer. Yo nunca voy a ser 100% intelectual. Yo nunca voy a ser 100% nada. Porque siempre estamos en ese proceso de ir creciendo. Y eso no lo digo yo, ¿eh? Yo lo tomo de Derrida, ¿no? Derrida dice que podemos ser el total hasta que nosotros muramos. No hay más posibilidad más allá. Y es cierto, siempre va a haber violencia. En ese sentido, nosotros podemos intentar reducir esa violencia frente a los otros y a las otras. Y bueno, esa sería mi participación con respecto a esta polémica que puso el compañero, lo cual es muy importante porque de eso se trata esta clase, ¿no? Adelante, compañero Flavio, comenta lo que quieres comentar y ya le damos la participación a su compañera Mayra y vamos a ir cerrando. Adelante. Sí, miren, eso es lo importante, yo creo que es opinar. A veces quisiéramos estar hable y hable y tenemos Muchas ideas. opiniones. A veces cuando nos reunimos ahí entre Jazz y Eli, a veces nos metemos en temas donde ya está el chisme, pero nos metemos en temas muy importantes que sí se alargan. Claro, Y esto es importante, lo que decía yo, final de cuentas, la lucha empieza desde casa, siempre decimos claro. eso, desde casa. ¿Y cómo va a empezar? A mí, fíjese, tengo muchas tías y desde pequeño me decían, ¿quieres aprender a respetar a una mujer allá afuera? Aprende a respetar a tu mamá, aprende a Claro, respetar a tu hermana, desde tu mamá, desde ser obediente con tu mamá, desde amarla. Al final de cuentas, a veces, digo, yo creo que no somos perfectos por y supuesto. vamos luchando, pero el simple hecho de poder respetar a tu mamá, a tu hermana, de cuidarla, de darle ese lugar que es como mujer, yo creo que es el mismo respeto que se le debe dar a cualquier mujer, a quien sea. No sea porque es de tu familia, ahí sí la respeto, pero afuera no. Entonces, a veces me ponían igual mi mamá, yo creo que es una de las mujeres que admiro tanto como cada uno de ustedes a su mamá. Claro, Mi mamá a veces pasaba y platicando conmigo 2, 3 horas y diciéndome, mira, es que tú no puedes hacer eso porque te va a repercutir en esto. Debes aprender esto y 2 horas sentado al lado de ella platicando y dándome consejos de claro. cómo ser y cómo ser allá afuera, de dar esos valores hasta que sentía que mi cabeza se me caía de estar ahí tanto tiempo sentado con ella y que al final de cuentas me sirvió. Entonces, yo no puedo decir también, al final de cuentas, que algunos hogares pues carecen de valores, carecen de esa educación que pues tal vez los padres mismos no recibieron de sus Por papás. supuesto, Pero ahí es donde vuelvo a lo mismo de la clase anterior, depende, el profesor es una parte importante en la sociedad por supuesto. porque somos al frente de un grupo, somos al frente de un grupo donde podemos, ¿cómo se llama? Incluir o ser, ay, Dios mío. Bueno, o ejemplo para poder dar ese cambio. Claro, Sí, a veces digo, hay papás donde dicen, bueno, vete a la escuela y hay que te enseñen todo y que el profesor te está enseñando valores, hay que se trate. Y, pues tal vez no importa, pero que dejemos ese granito o al menos que despertamos esa conciencia sobre los alumnos de que deben de ser buenas personas, de que deben, ajá, que no te dejes, pero no te dejes en que no seas conformista en lo que tienes, que seas mejor exacto, persona, en que no te conformes, en que, pues yo soy así. Hay una frase que dice, no te excuses en yo soy así para cambiar tus malos hábitos. Y a claro. veces yo creo que el mexicano es muy de decir que yo soy así, a mí no me va a cambiar y yo soy violento y yo respondo así, si a mí me dicen, pues yo les respondo con un golpe y chalala, ¿no? Ajá, Cuando dices, para el conflicto siempre debe que haber la prudencia en una persona, es decir, ¿por qué me voy a hacer ese tipo de acto?
Y yo Claro. pasé por muchas cosas así, profe y compañeros, lo explico. En su momento, una vez iba caminando en la calle en Puebla y iba con mis audífonos y escuché que alguien me hablaba. Y yo dije, me volteo y nada más alcancé a escuchar que dijo madre. Y yo dije, ahora, ¿qué pasó? No, que te voy a dar y que no sé qué, que porque te me quedaste mirando y te pensaste a reír. Y yo al chavo ni lo conocía y yo me empecé a reír. Dije, ¿y nos vamos a golpear aquí porque te quedé mirando? Pues sí, que no sé qué. Yo nada más lo ignoré, me puse mi audífono y seguí caminando. Claro, cuidándome de que no me Claro. fuera a dar ahí un golpe, pero dije, o sea, son motivos que dices por impulso, por tercera, por tonterías, que realmente no tienen, no valen la pena. Como siempre mi pregunta ha sido, las guerras, ¿por qué no los líderes que son de las guerras se agarran por lo Exacto. menos a boxeo y a ver quién es el mejor y ahí que se solucionen los conflictos y no mandar a tanta gente? Tengo unos libros, una colección de libros que por ahí me regalaron, que se llaman Líderes Mundiales, Ujú. y digo, si esos líderes realmente en lugar de hacer guerra hubieran sido verdaderos líderes, ¿qué es un Ujú. líder? Que vas junto con esa persona y que vas a solucionar un problema, no a mandar a tus secuaces para que ellos lo hagan, Claro. que tengan esa inteligencia de poder solucionar los conflictos. ¿Y a qué me refiero a esto? A ese respeto eh, en todo. Yo soy una de las personas que me gusta que me respeten porque me gusta respetar. No soy quien para juzgar ni para estar diciendo, oye, mira, es que esto es un consejo. Mira, Claro. tal vez esto te puede llevar a repercutir en esa más adelante en tu vida. Si tú lo quieres tomar, tómalo y si no, no. Y soy una de las personas desde pequeño que a mí me decían, mira, el balón se bota así, pero yo lo quiero botar con la otra mano. Ujú. Bueno, pero tíralo así, pero yo quiero. Y yo a mí me gustaba aprender a mi poco conocimiento y decir, ah, es que no me funcionó, entonces voy a hacer Claro. esto. Pero al final de cuentas, los valores que a mí me incluyeron en el transcurso de mi vida, de mi familia y de mis maestros, que he tenido muy buenos maestros que me dieron muchos consejos también para poder salir adelante, lo agradezco. Y esa es la parte fundamental de apoyarnos todos, de que al menos en el grupo somos uno que otro que sí decimos, mira que hacer esto, mira que hacer aquello, y apoyarnos. Y esa manera de poder trabajar, yo creo que la sociedad se vería reflejada en ser respetable en todos sentidos, sin necesidad de andar haciendo huelgas ni pues platones en cuestión de que se respete, pues, ¿cómo lo explico? De que se lleve a cabo bien la sociedad. Claro. Si nos apoyamos todos, si nos quitamos esa mentalidad de que, ay, tú hazlo, yo por qué, y nos apoyamos entre todos, yo creo que seríamos muy, muy, muy diferentes. Una sociedad diferente, claro, ¿no? Y Seríamos justo esa una. es la cosa. Ok, muchas gracias, Flavio. Sí, seríamos una sociedad diferente, pero mira, en ese sentido también hay que ser realistas y que intentamos, o al menos buscamos hacer un cambio diferente en la mentalidad de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Y en ese sentido, con pocos que vayamos incidiendo, ¿no? Que vayamos en contra de la corriente, ¿no? Como el salmón, me parece que es el salmón es el que va en contra de la corriente, únicamente para qué, para llegar al lugar de donde nació y pues procrear, ¿no? Y después de que procrear se cansó tanto en ese camino de regreso que muere, ¿no? Pero logró el fin último que era regresar al espacio del inicio y comenzar, ¿no? De nuevo con otra nueva vida, ¿no? En ese sentido dices, ¿por qué yo quiero botar el balón con la mano izquierda? No, pero es que se bota con la derecha, no, pero yo quiero hacerlo así, yo quiero tirarlo así. En ese sentido también nosotros como docentes necesitamos ese sentido de la libertad, dejar que los otros hagan, darles ese espacio, estar ahí pendientes acompañando. Y me recordabas a una película, ya para cerrar, a esta película de Aquiles, ¿no? En el principio de la película, no sé si la han visto, se la recomiendo también mucho, tiene. Miren, lo que va a pasar de ahora en adelante es que todo lo que veamos en películas vamos a intentar buscarle el sentido a la película, ¿no? Y no nada más verla por verla, pero esa película también tiene mucho sentido educativo, ¿no? Cuando al principio de la película
va a pelear con un hombre más alto y más fuerte con él. Todos se ríen del rey, ¿no? Porque le grita y el Aquiles no está. Se la está pasando, ahora sí como se dice vulgarmente, se la está pasando chido, acostado, estuvo con unas damas, ¿no? Y va el niño y le habla, ¿no? Y le dice, oye, es que te van a castigar porque no has ido a la pelea y te están solicitando, ¿no? Y dice el niño, es que yo no tengo rey, yo soy quien soy, pero está bien, voy a ir. Y le dice el niño, oye, ¿no tienes miedo de qué? ¿De morir? ¿Por qué? Es que no sé cómo se llama el pueblo, es muy, muy, muy grande y fuerte. Dicen que es muy grande y fuerte. Y dice algo así, parafraseando, todos tenemos miedo, pero si no vencemos el miedo, por eso nadie va a recordar tu nombre, ¿no? Y el niño se queda así, ¿no? Y entonces llega a la batalla en este sentido de lo que decía de los líderes mundiales y por qué no cuando menos ellos echan un round de box, ¿no? Cuando menos estaría interesante ver eso. Ya lo decía Aquiles en esa película, ¿no? Eh, el rey todavía lo regaña y le dice, ¿qué? ¿Quieres que te traiga yo algo o mejor dejamos la pelea para cuando tú quieras pelear? Y entonces Aquiles se regresa, ¿no? Se regresa bien enojado. Ya no va a pelear, pues se lo están insultando. Y entonces otro le dice, apela a sus sentimientos, no lo regaña, sino apela a sus sentimientos y le dice, mira la cara de ellos. Si tú peleas, todos ellos van a regresar a sus casas con sus esposas, ¿no? Y aquí les reconoce esa humildad en el otro, se reconoce en el otro, lo que hemos estado viendo en este sentido de la diversidad, y fíjense, ahora lo estamos comentando desde una película, ¿no? Se reconoce en los ojos del otro, en las miradas de los otros, y se da la vuelta y entonces va a pelear. Pero va hacia el rey y le dice, sería muy bueno que los reyes pelearan sus propias batallas. Eso sí sería un espectáculo, ¿no? Es decir, lo que dice su compañero, muchos seguimos a líderes, entre comillas, que lo que hacen es precisamente llevarnos al matadero, ¿no? O sea, no nos están apoyando, ¿no? Y a otros que sí lo están haciendo, se les dice comunistas, ¿no? Porque están regalando todo el dinero de la nación, porque se podrían hacer otras cosas y bueno, ¿no? En ese sentido, necesitamos ver quién sí nos apoya y quién no nos apoya, cómo podemos, pues de verdad, seguir al líder y no seguir al jefe, ¿no? Son cosas diferentes. Aún en lo empresarial, se pide que haya líderes, no que haya jefes, porque a un líder se le sigue. Y si no, veamos en nuestros grupos, ¿no? ¿Quién es nuestro líder? Y es un líder innato, ¿no? Es un líder, digamos que no tiene el título de líder puesto, sino que propone algo y todos vamos tras él o estamos de acuerdo. Es decir, tiene ese sentido de liderazgo. No obliga, sino propone. En ese sentido, eso es lo que quería comentar, ¿no? Sería muy importante, sería interesante que los líderes mundiales se agarraran cuando menos a Vox, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el compañero, a ver qué tal les va. No estar mandando, por ejemplo, Estados Unidos a Siria o a otros espacios, muchos, digamos, se me olvidó el término en español, ejército, mucho ejército a esos espacios para dominar al que de por sí ya está dominado por los espacios donde vive, ¿no? Donde no tiene nada. Entonces, en ese sentido, sería bueno eso. Bien, no sé, Mayra, si quieres participar aún y ya vamos cerrando.
Sí, profe, Adelante, Mari. bueno, pues retomando lo que dijo mi compañero Flavio, pues sí, en algún momento, pues yo llegué a tener conflictos con los profesores y compañeros. Bueno, Ajá, bueno, pues les voy a comentar algo de mi vida pasada. ajá, Pues yo pues llegué a la escuela así, pues con una actitud muy negativa. Me llegaron a aplicar lo que es el famoso bullying y ajá, pues sí, exactamente como dice Flavio, pues nosotros tenemos que, pues sí, ir aprendiendo sobre esas cosas, ¿no? Hacernos un poco más fuertes en ese sentido de que, pues no dejarnos también. Pues yo llegué también a aplicar el bullying, pero ujú, pues sí, exactamente. Fui una persona, como se podría decir, la niña problema. ujú, Y pues sí, en este sentido, pues yo no quisiera que mis hijos fueran de la misma manera que yo lo fui. claro, Yo quiero que mis hijos sean, pues sí, unas personas diferentes y unos profesionistas en un futuro. Entonces, pues ahorita lo que pues tenemos que hacer, ¿no? Es pues saber escuchar y que nos escuchen, que es lo más importante, para que podamos hacer una buena contestación por medio de, bueno, de lo que nosotros sabemos, ¿no? De nuestro aprendizaje o de nuestros conocimientos de una manera diferente a la que, como dice nuestro compañero Flavio, pues que pues, a veces las personas, pues sí, parecen verduleras, ¿no? Se pelean ujú, así y a veces nosotros, por el coraje o por enojo, pues igual le respondemos de esa misma manera, ¿no? Entonces claro, yo pienso que no es la manera pues, adecuada para, pues sí, para ponerse al tú por tú con esas personas, sino que decirles de una manera diferente, ¿no? Y pues para eso estamos, para aprender cada día. claro, Bueno, claro. esa es mi humilde opinión. Gracias, Eso es todo, gracias, ya se Mari. me fue lo demás que iba a decir. Sí, una disculpa. Es que los No, no temas se son muy preocupe. extensos Sí, y de sí. repente, pues sacamos, pues digamos, el el pensamiento vinculado, claro, en mi caso, vinculado con autores y todo. O sea, miren, lo cierto es que lo que pensamos todos y todas nosotras no es solamente nuestro pensamiento, sino que es la construcción de muchos pensamientos, ¿no? En ese sentido, Flavio decía, si quieres respetar a una mujer, mi tía, ella hacía una cita, fíjense. Seguramente Flavio no sabe que está haciendo una cita, ¿no? Pero está citando a su tía, no, no cita el nombre de su tía, pero está citando en ese sentido, dice, y mi tía me decía o me dice que si quiero saber respetar a las mujeres, pues necesito empezar respetando a mi madre, ¿no? Y luego, otra cosa que me pareció interesante y muy graciosa, porque a pesar de mis 40 años también me pasa con mi madre, ¿no? Los consejos, ¿no? Los consejos que ellos te dan. Y en ese sentido hay que ser humildes, ¿no? Hay que saber recuperar la experiencia de los otros y de las otras, sobre todo de aquellos y aquellas que han vivido más que tú. Aunque tú tengas licenciatura o aunque tú tengas maestría o aunque tú tengas doctorado, el otro tiene la vida, ¿no? Y la vida es superior a toda el conocimiento que tengas, ¿no? Y en ese sentido sí me daba un poco como de gracia porque, bueno, muchas de las compañeras, digamos, de las compañeras en el sentido de parejas, te dicen, ay, ya corta el cordón umbilical, ya tienes que hacer tu vida, ya mira, yo estoy aquí, soy tu mujer ahora, soy tu novia, ya ponme atención. Pero la verdad es que nunca va a ser lo mismo y nosotras deberíamos de comprender esa parte. El respeto que le damos a nuestras compañeras, a nuestra pareja, es en gran medida influenciado por nuestras madres, ¿no? Y por nuestras hermanas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, no ser celosos, ni el hombre con la mujer cuando está con su mamá y su papá, ni ellas con nosotros cuando estamos con nuestros padres, ¿no? Es solo eso. Ahora voy a leer algunas cosas para que vayamos cerrando. Me gustaría seguir, pero tengo clase en unos minutos, entonces vamos a ir cerrando. Aquí su compañero Irving ya nos hizo el favor de poner una dirección
de YouTube. Y precisamente si le damos clic ahí a esa dirección, les va a llevar a la canción que les propuse, ¿no? En este sentido de reflexión, ¿no? En este sentido de que el humano se cree superior y de repente, digo, es una... pues es un pensamiento, es un contrapunto, digamos, de pensamientos y creemos que nosotros los humanos somos los superiores y en realidad nos están superando muchas cosas en este sentido, ¿no? Ahí está el enlace, ojalá lo puedan ver. Y su compañera Alma, nos comenta lo siguiente. Dice, bueno, esto con respecto a lo que ya platicamos, pero igual nos regresamos un poquito. Dice, yo pienso que es cómo incluimos o incluir a otros. Bueno, yo no estoy tan en acuerdo con esta palabra de la inclusión, ¿no? Más bien con esta palabra de el acoger al otro. En este sentido de la inclusión debe de haber reglas y normas y entonces te incluyo, pero son mis reglas y normas. En este sentido de el acoger, lo escoge, le dejas pertenecer si él quiere pertenecer o no quiere pertenecer a tal o cual espacio. Dice, sin hacer comparaciones, sin discriminar, además de abrir nuestra mente a aprender nuevas cosas y a otras personas, a nuevas cosas y de otras personas, sea cual sea su situación, estilos de vida, vestimenta, gustos. ¿Saben de quién podemos aprender un montón? Acérquense a los viejos, acérquense a los ancianos, acérquense a esos marginados, a nuestros abuelos. Lleguen un buen día. Está bien, ya somos casi profesionistas, algunos estamos trabajando, tenemos todo el tiempo ocupado, pero un buen día lleguen, siéntense al lado de su abuelo, del viejo, ¿no? De la vieja, en el sentido de edad, ¿no? Siéntense a su lado y díganle, hola abuelo, hola abuela, ¿cómo estás? Hoy quiero que me cuentes algo de tu vida. Cuéntame cómo conociste a mi abuelo, cuéntame cómo era antes, ¿no? Es importante que nosotros recuperemos esa oralidad de la gente. Miren, con que nosotros nos pusiéramos a escuchar a los abuelos, hasta un libro sacamos, muchachos, ¿no? Por tantas experiencias que tienen y que se van a perder, porque ninguno de nosotros vamos y le preguntamos, ¿no? Y los abuelos entonces también se sienten desplazados, ¿no? Están esperando la muerte. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que puedan hacer. Y en ese sentido hay que acercarse a los abuelos, hay que acercarse a la gente vieja, hay que acercarse a la gente anciana del pueblo, que les cuenten sus historias, ¿no? Bueno, en ese sentido de lo que dice Alma, ¿no? Adelante, Jazz. Sí, profe, nada más quería hacer un apunte ahí respecto a lo que dijo de los abuelitos. Pues hay por ahí un dicho que dice, pues, el que no oye consejo no llega a viejo. Claro. Pero ahí depende de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, de los abuelitos, hay muchos, por decirlo así, nietos o hijos de los mismos abuelitos, que los hacen a un lado, como dices, los desplazan. No se ganan, por decir, el cariño del abuelo, porque en este caso lo que ellos quieren es contar sus anécdotas y tú debes de prestar atención a esa plática para que ellos no se sientan desplazados o así que los hagamos menos, ¿no? Yo creo que depende de cada persona, pero yo les doy un consejo, pues escuchen a sus abuelitos porque es lo que ellos quieren, es una forma de que ellos se sientan todavía incluidos dentro de pues, la familia, dentro de la sociedad. Claro, muchas gracias, Jazz. Es muy importante, es lo que les digo. En este sentido, a nosotros nos abre, estas materias sirven para eso, para abrirnos los ojos y para reflexionarlas. Fíjense, todo lo que hemos hablado, lo hemos hablado desde nuestras experiencias, pero no nos alejamos de la lectura, ¿verdad? O sea, qué terrible sería que yo
tenga que estar repitiendo la lectura. Eso sería, bueno, para mí sería aburridísimo, ¿no? Ah, pero si compartimos aquí con respecto a la lectura de diversidad y vemos esos, digamos, esos espacios desde nuestras experiencias, dicen por ahí, otro gallo canta, ¿no? Porque entonces estamos atentos, entonces yo pienso, entonces reflexiono, etcétera, ¿no? Es importante entonces, como dice su compañera Jazz, ver a los viejos, ¿no? Pues aquellos que ya tienen arrugas y que ya tienen los años encima y que pues ya vivieron y que ellos mismos piensan que ya lo que ellos vivieron no sirve en este tiempo. Yo en otra materia, que no recuerdo cuál es, no era la de interculturalidad, era una que tomaron en segundo, no me acuerdo cómo se llama la materia, no la recuerdo ahorita, pero ahí yo les pedí a los jóvenes que me enviaran un audio de una entrevista con sus abuelos, es decir, que vayan y se sienten con ellos y les digan, abuelo, cuéntame, ¿qué pasó? A ver, quiero saber de tu mundo, ¿no? Porque a lo mejor se parece mucho al mío, o a lo mejor tu mundo me sirve en algo, ¿no? Y puedo, pues puedo ser mejor. ¿Sabían que en las tribus, en África, el conocimiento se pasaba de generación a generación? Los, la gente del grande, los ancianos de la aldea eran los que pasaban el conocimiento a los que venían. Y era un conocimiento ancestral, porque todas las historias, todos los cuentos, todas las canciones, ¿no? Se venían reflejando y se hacían hombres así, ¿no? Se hacían mujeres así. Bueno, eso será para otra clase. Adelante, Andrés, comenta. Sí, profe, pues ya nada más era precisamente eso que dicen los compañeros de nuestros abuelos o abuelitos o viejitos, como les quieramos llamar. Efectivamente son un cúmulo de historias, de saber, y a ver que hay un dicho que dice el que oye consejos, Sí, el que sí. no oye consejos no llega viejo, algo así. Sí, Entonces, no, yo creo que sí hay que tenerles mucho respeto, pero también claro, hay que tenerles a veces mucha paciencia, ya que, pues, a veces sus actuares ya son como los de un niño, claro. aunque están en un cascaroncito ya viejo. Pero sí, efectivamente, eso como que comentaba usted, profe, yo creo si escuchamos a los abuelitos podemos hacer hasta un libro y efectivamente podemos hacer hasta un libro. Ojalá en alguna de las actividades de la materia en algún momento llegue a ver alguna actividad con ellos, ¿no? Con nuestros adultos mayores. Claro. Digo, es una propuesta, pero solo era eso. Gracias, profe. Ok, sí, Andrés, gracias por tu participación. Fíjate que en este sentido, bueno, yo les insto a que platiquemos con ellos, pero no como este sentido de sentirme obligado y de entregar, ¿no? Sino porque deseo platicar con ellos, aprender con ellos. Te cuentan un montón de cosas, ¿no? Em, y en ese sentido, se les da pues otra motivación para seguir avanzando, para seguir viviendo, para seguir siendo importantes, ¿no? Y lo digo de esta manera porque muchos de ellos sienten que ya no pertenecen al mundo en el que están porque todos se dedican a sus actividades y ellos, pues bueno, ya están ahí nada más. Entonces sí es importante en ese sentido. Ok, muchas gracias. Voy a seguir leyendo. Dice Isabel. A veces etiquetamos en forma de broma y esto a la larga termina afectando a las personas. Sí, en este sentido que decía su compañero Flavio del bullying, ¿no? Brenda, dice, suele haber casos en donde te dicen las cosas malas de lo que quieres para que te hagan caso y termines haciendo lo que quieren. Sí, eso, miren, nos va a pasar siempre en este sentido bueno, no me tomo mucho momento, seguramente van a tener clase también, pero en este sentido por ejemplo, en la tesis, eh,
Si ustedes quieren estudiar un tema, a veces nosotros como profesores no sabemos de ese tema y entonces como que vamos presionando para que busquemos otro tema que sí sabemos, ¿no? En ese sentido, yo les doy un consejo y si quieren tómenlo como un consejo subversivo, ¿no? De que si ustedes quieren estudiar un tema y quieren defender un tema, ¿no? En este sentido de hacer tesis, no me digan que van a tratar de sacar un promedio altísimo para no hacer tesis, porque ese sería un error terrible, ¿no? El primer encuentro con la realidad educativa o en cualquiera de las licenciaturas, el primer encuentro es precisamente la tesis, es lo real, la primera realidad. Si yo me salto ese punto, ¿no? No estoy aterrizando en la realidad. Así que sean valientes, muchachos, y hay que hacer tesis. Yo pugno por la tesis porque así vamos a defender todo lo que sabemos, ¿no? Y además nadie más va a saber nuestro tema más que nosotros. Es que hay 5 sinodales. Y está el profe Saúl. No, es estricto. Y luego acompañado del profe Rafa, que, uy, no, no, no. Ellos no saben de tu tema. La que sabe del tema o el que sabe del tema somos nosotros que escribimos el tema. Bueno, cierro ahí. Entonces, no dejarse intimidar por las otras personas en ese sentido. Bueno, su compañera Isabel. Luego dice Brenda. Ah, no, ella es lo que decía, Brenda. Luego Mayra dice, nosotros los que somos papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Y ya les preguntamos a nuestros hijos qué quieren ellos? No, es que no saben. Ah, bueno, entonces hay que darles lo mejor a nuestros hijos en el momento, hasta el momento en el que ellos puedan decidir, ¿no? Porque qué tal si mi hijo, quiero lo mejor para él y lo que estoy haciendo es influenciarlo para que siga algo que no quiere seguir. Hay que tener mucho cuidado ahí también. Dice, ahora yo me estudié esa misión de estudiar a estas alturas. Eso es muy bueno, ¿no? Porque siempre estudiar es importante. Nunca deja uno de aprender. Para darle una mejor educación a mis hijos y no la que tenía antes, independientemente de la situación económica. El gobierno tiene que brindar a cada uno la educación sin importar su economía. ¿Es correcto eso? Siempre ahí está una motivación. Por ejemplo, ella dice, yo estudio para tener mejor conocimiento y entonces trabajar mejor con mis hijos, ¿no? Que son lo que me interesa. Eso es lo que deberemos hacer todos y todas. Alma Delfina dice, bueno, Delfina, no sé cómo te gusta, le vamos a decir Alma. Dice, los padres siempre tratan de sobreproteger, pero a veces terminan limitándolos en muchas cosas o pasa justo lo que querían evitar. Sí, es cierto, nosotros como padres de repente queremos tanto a nuestros hijos que los dañamos. Entonces, en ese sentido de la libertad, hay que dejarles libertad, pero no dejarlos sin ese cuidado de los padres, ¿no? Es decir, dejarlos libres, pero tenerlos como atados con un listoncito para que ellos hagan lo que quieran y cuando se caigan digan, pero te dije, mijo, ¿no es cierto? O sea, eso que te pasó fue consecuencia de lo que yo ya te había dicho. ¿Y cómo sabía que te iba a pasar? Porque sabes que yo también era igual que tú, mijo. Igualito, era un chivito, andaba yo para arriba, para abajo, ¿no? Es decir, no decirle, te lo dije y ahora te voy a sonar porque para... No, porque entonces no estamos educando, ¿no? O en ese sentido de que nosotros exigimos a nuestros hijos buenas calificaciones y cuando nosotros éramos estudiantes, pues bueno, no sé si éramos tan buenos en las calificaciones, ¿no? Pero, bueno. Y finalmente, ok, dice otra vez el compañero Flavio, hay que pensar con la cabeza fría, ¿cierto? Ser inteligentes, aprender a contestar, pero sabiamente dice, para dos necios se necesita un coherente y sensato. Bueno, también como les digo, está bien, tú ya argumentaste, ya dijiste, ya... como tu ejemplo, ¿no? Que te empiezan a gritar y te volteas, pero te estás cuidando del otro y de la otra porque es una amenaza, ¿no es cierto? Entonces ahí entra también la dignidad hacia el otro y a la otra. Es decir, no somos como en la religión, no, en la religión te dicen,
Si alguien te abofetea en la mejilla, pon la otra, ¿no? Pero yo pienso, y igual algunos estarán de acuerdo conmigo y otros no, y es muy respetable, pero si ya pusiste una mejilla y ya pusiste la otra, después que pones, pues nada más tienes dos mejillas, ¿no? No puedes estar dejándote que te golpeen todo el tiempo si tú ya intentaste hablar, ¿no? Llega el momento en el que uno también explota y en ese sentido tampoco es malo. Uno defiende en la medida de lo posible, ¿no? Y uno entiende en la medida de lo posible, pero si ya una vez lo hicieron, dos veces lo hicieron, tres, cuatro, ¿no? Dicen por ahí, la primera vez que me pasó contigo fue mi culpa, ¿no? No, fue tu culpa, porque tú me engañaste, tú me mentiste. La segunda vez es mi culpa, porque yo sabiendo que me mientes te sigo creyendo, ¿no? En este sentido también de los políticos, ¿no? Si creo y creo y creo en el mismo, pero me mintió varias veces, pues bueno, ya es mi culpa, ya me gusta así. Yasmín, seríamos una sociedad más bonita si todos tuviéramos el interés de buscar ese cambio interior. Claro, vamos hacia allá, esperemos que se logre en algún momento. Dice, espero que seamos más los buenos que los malos y hacer esa diferencia, porque como bien lo dice, ser realistas, no acabaremos con la injusticia, pero sí podremos balancear nuestra sociedad. Pequeñas acciones para dar grandes cambios. Sí, Teresa de Calcuta en algún momento la invitaron a una comida y, y ella dijo, no, yo no quiero ir a la comida. Pero ¿por qué hicimos vamos a hacer un banquete? Y ella les decía, miren, todo ese dinero que se van a comer en el banquete, denmelo para que yo pueda trabajar con los pobres. Es más, yo ahí en esa comida no estoy haciendo nada, ¿no? Quizás acá estoy haciendo poco, pero ese tiempo que voy a trabajar en la comida lo puedo usar haciendo cosas de bien, ¿no? Es decir, no es tan importante en ese sentido eh, el tener, sino el ser. Dice, muy buena película. Sí, en la referencia por el Brad Pitt, sí, es una excelente película, ¿no? Está muy bien. Aquellas señoritas que les gusta ver a Brad Pitt, era un cuerazo en su tiempo, no sé ahorita cómo esté, pero creo que todo mundo lo quería, todas las mujeres lo querían en ese momento. Flavio, imagínense si esos líderes que han convencido para matar a gente o tratar de ser una nación unida como Hitler hubiesen ocupado ese poder para hacer un cambio radical en el mundo y no para cosas malas. Sí, dependiendo de la visión de malo o bueno, ¿no? Porque para Hitler eso era bueno, ¿no? No podemos estandarizar a todo mundo. Por ejemplo, para las personas adultas, las viejitas adultas, ver a una señorita ahora con pantalones y con blusa escotada es malo. Pero la señorita, si está haciendo un calorón y se ponen short y se ponen, o sea, se sienten cómodas, para ellas no es malo, ¿no? Definición de bueno o malo en este sentido antropológico del bien y el mal desde Santo Tomás de Aquino y hasta Luis Dush, que entraremos en otro sentido en esa plática. Dice Isabel que si pueden mandar nuevamente el vínculo, por favor, lo podemos, no sé si creo que fue Irving el que lo mandó, no sé si lo puedes enviar, por favor, o mejor aún lo envías al WhatsApp, ¿no? Para que vean. Flavio dice, los viejos que son los sabios, en otras palabras, ellos harán que esta generación que pueda aprender de lo bueno y que ayudarán bastante. Si de verdad nos sentáramos a seguir escuchándolos. Sí, de hecho, las cosas que están haciendo en los países son los viejos, ¿no? La gente vieja que ha tenido una vivencia diferente. Jacqueline dice, sus historias son muy interesantes, sí, y para finalizar con Juan Alberto, dice, sí, también es lo que digo sobre los abuelitos, que son personas sabias con experiencia mucho mayor a las de nosotros, por todo lo que han vivido a lo largo de los años, por supuesto.
Sí, bueno, pues eso sería todo lo que vemos en esta clase. Espero que haya sido em, de, de conocimiento de todos nosotros, ¿no? Este proceso de reflexión es muy importante. Lo que platicamos, ¿no? Es muy importante para reflexionar sobre lo que estamos estudiando y lo que vamos a hacer. Les comento que hoy, por primera vez, y me da mucho gusto, me siento muy satisfecho, por primera vez en las clases que hemos tenido, en estas 5 clases que hemos tenido, 6 o 7 con esta, todos hemos participado. Tengo capturados a todos con participación, así que un aplauso para todos nosotros, nos lo merecemos. Claro, las participaciones varían en porcentaje de acuerdo a la incidencia de la argumentación, pero todos y todas participamos. Así que si ustedes me envían sus anotaciones, ya estarían casi cubiertos. Solamente me faltan algunos de sus trabajos, de algunos de sus compañeros con sus trabajos, y no tendríamos problemas con esta. Bueno, si seguimos así, no vamos a tener problemas con esta unidad. Vamos a pasar de unidad a la siguiente unidad y ni siquiera nos vamos a enterar cuando se realizó la evaluación, ¿no? Entonces, muy bien, muchachos. Es un gusto estar platicando con ustedes. Nos vemos en un ratito y les dejo porque ya también me pasé con la otra clase. Entonces, nos vemos en un rato. ¿Sale? Sí, son anotaciones de la clase de hoy, de lo que hablamos. Todo lo que ustedes escribieron hoy, eso envíenmelo. Todo. No de la clase de las 5 y las 6. Esas son anotaciones que ustedes hicieron. De lo que escribieron ahorita con lo que estuvimos hablando, con las participaciones de los compañeros, con las participaciones de su servidor, etcétera. Eso es lo que se toma en cuenta. ¿Vale? Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo y que sigan teniendo un excelente día.